Buenas tardes. Bueno, esta es una transmisión en vivo de Moon Virtual Gallery. Aprovecho de saludar a Laura Elena Ibarra Sandoval, que se unió. Buenas tardes, Laura. Y a Diego Say, que también se unió. Buenas tardes, bienvenidos. Estamos esperando que se conecte el señor Edgar Salguero, que se va a conectar desde Guanajuato, México. Bueno, es una transmisión en vivo de Moon Virtual Gallery. Aprovecho de saludar. Ahí está el señor Salguero. Muy buenas tardes, don Edgar. ¿Cómo está usted? Es un gusto saludarlo. Muy bien, gracias Daniel por la oportunidad, pero no me diga don Edgar. Bueno, lo llamo Edgar, simplemente. Sí, Edgar Bueno, Salguero. es ¿Cómo un le va? gusto. También para mí. ¿Cómo le va? Es un gusto saludarlo. Este, bueno, una entrevista muy esperada, por cierto. El señor Edgar Salguero está en Guanajuato, México. Nosotros estamos desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, y hace ya tiempo, por cierto, que teníamos interés en establecer esta entrevista. Ya hemos saludado a quienes nos acompañan, Laura Elena Ibarra Sandoval, y también a Diego, y Happy Ipet 13 también se unió. Buenas tardes, bienvenido, también lo estamos saludando. Bueno, mientras que completamos, esperamos un minutito nada más para que se complete las distintas personas que generalmente siguen nuestras entrevistas en vivo y tienen interés de escuchar su historia. Yo le voy preguntando a modo preliminar, haciendo algunas preguntas, como por ejemplo, ¿a qué edad comenzó su interés por el arte y puntualmente después por la pintura? Por el arte, yo creo que es de la infancia, puedo pensar así, porque siempre que me recuerdo a mí, es haciendo dibujos. Y no había mucho en aquel tiempo de lo que hay ahora, pero por ejemplo, yo me acuerdo, eso sí, de a los 21 años haber comprado mis primeras pinturas, mis primeros pinceles, ya digamos de calidad. Antes era lápiz y cosas así. Y de ahí en adelante siempre me gustó estar en este asunto, que ahora también estoy en la situación de escribir, que me está gustando mucho, ya llevo unos 8 años en eso. Y el 26 del mes pasado salió el primer libro en Amazon de cuentos. Escribo solo cuentos cortos. Usted sabe que yo he leído algunas citas que se hacen sobre usted. Aprovecho a saludar a Roberto Pascores, que se unió a la transmisión, y a Mag Mosaico, que también se unió. Bienvenidos a ambos. Aprovechamos a saludarlos. Como parte de su biografía, he leído lo disciplinada que parece su pintura, que parte de puntos geométricos, y que cada porción de la pintura recorre alguna historia de orden personal. Para sorpresa seguramente de más de una de las personas que nos están mirando, también están incluidos algunos trazos de algunos poemas y de algunos escritos. ¿Qué nos puede decir al respecto? A ver, vamos a desglosar un poquito la pintura. Primero, ¿por qué de las figuras geométricas?
Estudié arquitectura y de la geometría lo que me gusta es a lo que podemos llegar en perfección en cuanto a trazos y cosas así, pero sin ser exactamente tan disciplinado como podría parecer. Lo que pasa es que tengo una forma de pensar acerca de que si me pongo a hacer una ensalada, los cubitos de 6 por 6 milímetros van. Entonces así soy con todo. Soy muy escrupuloso en llevar un orden determinado y me gusta mucho que las cosas sean geométricas, que sean equilibradas y, por ejemplo, sobre de vez en cuando agarrar sí alguna idea de alguien o mía y escribir también es también como que de repente se te ocurre y lo haces. No tengo como una regla para hacer las cosas. Al respecto de la geometría, entendemos, digamos, la raíz. Obviamente, si estudió arquitectura, está pero muy vinculado. Al respecto de color, pareciera no tener límites, y es cierto, la gama de colores, la paleta es muy diversa y muy amplia, ¿verdad? Sí, aunque al principio era mucho menos, hace unos 35 años, todavía usaba mucho de colores tierra, rojo, marrón, cosas así, no sé por qué, como que me daba miedo un poco. Un día dije, vamos a probar, y desde entonces sí Tal vez más puedo, discreto, más retraído. podría decirse así. Yo creo que es como de repente soltarse un poco. Y a partir de ahí, me acuerdo que guardé todos los colores anteriores y empecé a practicar con nuevos y inclusive de principio hacía cosas pequeñas para ver cómo mezclar los colores y cosas de esas, que no es como bajo una regla, repito, es como uno siente que los colores todos pueden ser utilizados, pero no hay como, por ejemplo, en arquitectura le enseñaban a uno la gama de colores fríos, la gama de colores calientes, llamémoslos así, pero no me checaba a mí eso. Entonces yo tomaba, y a muchos de mis alumnos de la escuela de arquitectura, yo les decía que si siguiéramos esas reglas, los peces tropicales, muchos de ellos no existirían, ¿no? Porque las combinaciones que hay ahí son muy diferentes a lo que la estética programada, digamos, por gente que empieza a saber mucho de color, dice que esto con esto tiene que ir y cosas así. Entonces me animé a hacer del uso del color algo que por suerte no lo tengo que pensar. Es como muy fácil si uno lo deja ir. Y sí, el asunto de los puntos y todo eso, cada vez fue más fácil, más sencillo, y ahora ya ni pienso en lo que estoy haciendo. Como que no es ¿cómo le explico? Tengo dibujos de todos tamaños, del tamaño de una hoja de plywood o triple A, ¿cómo se dice allá? ¿El tamaño de una hoja? Sí, es 1,22, 2,44 metros, por ejemplo. De Claro, madera. claro, claro. Ok, en ese tamaño, cuando hago el trazo, nunca hago croquis, hago el trazo de un dibujo, si me lleva más de un minuto ya empecé con problemas. Entonces es muy rápido y todo, y en blanco y negro con el lápiz nada más se ve, ya acabé. Pero cuando va uno a la primera pincelada empieza el problema. Y entonces termino todas las áreas y después viene el trabajo ahora sí de darle textura, de puntos, de rayitas, de cosas así. Y sí, quedan, los dibujos parecen como muy complicados. Afortunadamente no es difícil cuando uno lo hace. Le damos la bienvenida a Pita MG y a Gaba Rayo, que se unieron a la transmisión, y también a Luz María,
Lucha Orellana, que también se unió. Bienvenidos a todos ellos. Imagino que digamos, la palabra sería cartulina, que se utiliza más comúnmente aquí en Argentina, que tiene alrededor de 1 metro de extensión por 70. No sé si Ajá. sería un equivalente, pero más o menos creo que es un poquito la idea. Sí. Pero volviendo, sí, lo escucho. No, por ejemplo, en cartón el torchón que viene de Francia es el que más uso y sí mide 70 por un metro. Eso es cuando trabajo en papel. Cuando trabajo en tela, los tamaños que uso son 1,22 por 2,44 y la mitad que sería 1,22 por 1,22. Y sobre esos tableros pongo la, ¿cómo se llama? La tela, pero respaldo de madera. Claro. Eh, Volviendo al tema, digamos, de la participación de la escritura dentro de lo que es la pintura. A ver, ¿cómo sería esto que las pinturas tienen alguna reminiscencia de algo vivido y sobre todo que encapsulan algo de sus poemas? ¿Cómo sería esto? Empieza más bien porque más bien es al revés. Cuando yo empecé a hacer los cuadros con tanto detalle, ya en estos últimos 9 años aquí en Santa Rosa de Lima, en Guanajuato, me di cuenta de varias cosas. En primera, tener un taller mucho más grande y cuando uno trabaja en un taller muy limitado, siempre trabaja de frente a una pared. En mi forma de trabajar, yo nunca trabajo en la pintura vertical. Yo trabajo en el tamaño que sea, en forma horizontal. Entonces, cuando me pongo a trabajar un área, si usted se fija en los trabajos, un área de puntos de color verde, por decir algo. En ese tiempo en que yo estoy poniendo lo que al final se va a ver como parte de la textura, no tengo que pensar. Lo que tengo que hacer es hacerlo. Si tengo que llenar un área de 40 por 40 centímetros de puntos, ya uno lo puede hacer sin pensar. Ya es una forma que el cerebro sabe a qué distancia ponerlos, etcétera, etcétera. Y me empecé a contar historias mías de cuando yo era niño. Y de ahí, en lo que secaba la pintura, me subía a la computadora, que Marta, mi esposa, me enseñó a usarla porque en la tecnología no me destaco en nada. Y empecé a pasar esas pequeñas historias a la computadora. Y de ahí viene que de repente, cuando regresas a un cuadro, a lo mejor se te ocurre que una frase que escribiste podría estar integrada a ese cuadro en particular. Pero es como con toda la libertad del mundo, ¿no? No es muy pensado. Hay un par de cosas que he hecho que lo que está escrito ahí lo escribió mi hijo Adrián Salguero, que vivió más o menos 12 años allá con ustedes en Buenos Aires y en La Plata. Él estuvo allá estudiando filosofía, ahora está en Estados Unidos. Pero le digo, es como, hay frases muy bonitas, hay frases que puede uno usar y copiarlas hasta de otras personas, ¿no? Si a mí alguien me preguntara sobre cómo mejorar un poco la educación, yo creo que en todo el mundo, le pondría un montón de intención y de atención a los refranes. ¿Ha visto usted la cantidad de refranes que tenemos en todo el mundo? Y son Sin duda. la compilación en 4 o 5 líneas de una idea que se fue forjando en la humanidad a través de mucho tiempo. Y ahí está la sabiduría de donde uno puede aprender. Entonces, de repente me gusta mucho hacer ese juego de palabras con las cosas que leo y algo va saliendo. Son las dos cosas juntas, digamos, Daniel. Y Le todos damos la los... bienvenida a Monty Bar, que se unió a esta transmisión.
Y a propósito de esto, ya que nos comentó que tiene un libro publicado en Amazon, eh, digamos, ¿qué disciplina aborda o qué rama? ¿La narrativa, el ensayo? ¿Cómo es esto? La narrativa. La narrativa de cuentos cortos, de cosas que todas siempre uno recuerda, algunas partes de la vida. Siempre he leído mucho, por ejemplo, para mí, de Argentina, de los mejores escritores, Ernesto Sábato. Me está un poquito ayudando mi Ernesto esposo. Sábato. Ernesto Sábato, Sobre héroes y tumbas, sobre héroes y Abadón el tumbas, Exterminador, también, y El túnel, sobre todo. El túnel. Y también Claro. Cortázar, todo lo que hemos leído en Latinoamérica en los últimos 50 años, yo creo. Entonces, sí, lo que yo escribo son cosas sobre hasta sueños. Ahora no me acuerdo. Yo tenía sueños cuando tenía 30, 40 años, larguísimos, y me acordaba de ellos al despertar. Ahora me cuesta mucho poder recordar los sueños. Pero siempre, perdón, por ejemplo, en lo que está catalogado, como puse los libros, van a ser 3, van a salir 2 en 2 meses. Es ficción literaria, como lo catalogan ellos, y está basado, es una novela corta, que es una broma, decir novela corta es una broma, y 20 o algo más de cuentos largos. Pero, perdón, de repente se me va un poco la idea. Son cuentos basados en la infancia, en personajes que uno conoce cuando niño y después los empieza a recordar cuando llega viejo. Y de ahí casi siempre hay una línea de 2 o 3 ideas, y alrededor de eso se teje una historia. No sé, son cosas que salen. No, por ejemplo, nunca estudié pintura. Hice la carrera de arquitecto, pero no me dediqué a eso. Y tampoco nunca he formado parte de un taller literario ni nada. Me gusta buscar cosas, y creo que en la pintura ha sido un trabajo de muchos años, por lo menos ya seriamente 50 años. Pero digamos que por un lado está, discúlpeme, por un lado evidentemente está tocado por la sensibilidad, o sea, únicamente las personas muy sensibles son capaces de, desde la observación, desde las distintas situaciones de la vida, y también la habilidad como para poder volcarlo de alguna forma artística, ya sea la literaria, sean las artes plásticas, como para poder volcar todo ese bagaje adquirido y poder plasmarlo. Hay una cosa muy llamativa dentro de lo que usted dice, y a propósito de su sensibilidad y a propósito de la habilidad, que creo que a todos nos llama la atención cuando vemos sus distintos cuadros, y es a ver cómo hace para elegir los personajes, o cómo define esos personajes. Si se fijan bien, soy muy mal dibujante. Entonces, por ejemplo, si usted ve que meto piñas, meto sandías, peces, es lo más fácil de dibujar. Y después lo bonito y sí, tiene razón, yo me fijo en muchas cosas siempre, es ver el detalle con lo que está hecho todo. Por ejemplo, ayer veía un documental de un excelente, pero excelente soplador de vidrio italiano, no me acuerdo ahora el nombre, pero después se fue a vivir ya a Seattle, y usted ve la preciosa combinación de colores que él logra en el vidrio. Y entonces uno busca esto, como que todo confluya, como que se vea bien,
como que esté bien hecho, siempre. Y Ujú. sí, me fijo mucho en los detalles de las cosas, soy muy observador y he tenido la Ujú. suerte, no he perdido la capacidad de asombro. Entonces siempre estoy viendo cosas mejores y no es que trate uno de copiar, sino que uno dice, también yo puedo hacer las cosas bien. Pero sí es Ya. parte de eso y la sensibilidad que las personas todas tenemos, pero también la disciplina. El saber que nada se hace solo y que si te quieres poner a hacer algo, vas a tener que utilizar mucho tiempo para eso. Claro, no es que entre más tiempo dedicas al arte, más vale. Si usted ve los grandes maestros de la tinta china japoneses, terminan un cuadro en un minuto, pero para ese Ujú. minuto, ¿sí me explico? A lo mejor a mí me, me hacen falta muchas horas, pero de veras el arte es como lo que siempre el hombre ha buscado. Como No sé si ha visto que usted. cuesta reunir, por un lado, la sensibilidad como elemento disparador de cada obra. Segundo, cierta habilidad, cierto don que lleva a eso y predispone, y el esfuerzo necesario para fortalecer el talento como para ir corrigiendo, puliendo y agrandando esa capacidad natural, ese don natural, eh, como para poder plasmarlo. Pero hay realmente obras suyas muy, muy lindas. eh, y bueno, los personajes, normalmente incluso las posiciones de la cabeza, cómo apoyan de costado, es Ajá. decir, hay algunas obras que son muy lindas y muy llamativas, sin límites de color, casi en algunos casos como una muestra elegida, y creo que tiene efectivamente mucha relación con la escritura, aquello de, usted citaba los refranes, y a veces algunas de sus pinturas pareciera que son un refrán de color, un refrán Mire, no declamado, sino expuesto desde el color. ¿Puede ser? por ahí podría ir, por ahí podría ir. Yo creo que, ¿cómo le diré? Trato de hacer las cosas que salen espontáneas. Si algo hay que estarle borrando y volviéndole a acomodar y eso no lo hago. Y soy un creyente de que sí, hay unas habilidades que tenemos todos, pero para desarrollarlas, la disciplina, pero también que he oído de muchas personas creativas que la inspiración, por ejemplo, ¿no? Se habla de la inspiración. La inspiración se consigue mientras trabajas. No es algo que te llega y te pones a pensar mucho en algo, sino que haces el principio y después van saliendo las cosas. No, ¿cómo le diré? No lo pienso mucho realmente, Daniel. Ujú. Hago lo que me sale y afortunadamente, por ejemplo, me pasa ahora también con escribir. O sea, no es algo que me esmere mucho, sino que sé que va saliendo bien hasta que algo te dice, párale y vuelve por acá y quita esto porque esto no funciona. Igual es en los cuadros, es como sé que rara vez he corregido un cuadro, sobre todo los de Ujú. acrílico. Cuando hacía acuarela, Ujú. hace mucho no hago acuarela, la acuarela es más libre, ella decide cómo quedar. Pero en el caso del acrílico, yo pongo los colores, cuando estoy pintando, 3 o 4 cuadros al mismo tiempo, porque eso me permite, Increíble. sí, es mejor para mí porque así me voy olvidando de lo que ya hice y sigo y busco nuevo. Y después agarro otro color. Y así enseñé a mucha gente en algunos cursos que di sobre cómo todos los colores combinan. Si Ujú. uno nada más, por ejemplo, mis alumnos sacaban de una bolsa de color negro con los plumones adentro, el que fuera. Y habíamos hecho una trama para ver qué iban a pintar. Y pintaban 4 o 5 partecitas del cuadro y guardaban y ya no usaban el verde. Ahora usaban el rojo y todos lograban
lo mismo que yo tengo de suerte, que es una habilidad para el color. Es sencillo, pero de repente las teorías de mucha gente como que arruinan eso. Si ustedes se fijan, y saludo a todos, a los que ya están, en los niños en todo el mundo, Daniel, hasta por ahí de los 7 años, en todo el mundo, dibujan igual. Tengo una conocida, María, se llama, magnífica dibujante. Pero yo le dije a la mamá de María que nunca vaya a una escuela de arte, a no ser que vaya a técnicas. La técnica es muy buena, hay que aprender. A mí me faltó aprender técnica mucho. Todavía debería aprender alguna, pero ya no. Y de repente, todos los niños que venían igual, chinos, japoneses, argentinos, costarricenses, mexicanos, de donde usted quiera, dibujamos igual. Pero llega algo en que de repente nos cambia y ya cada quien agarra diferentes caminos. Pero es como algo que traemos los seres humanos desde el principio. Desde el principio. ¿Ve usted? ADN, el propio ADN artístico podrá ser, el propio ADN artístico, esa capacidad innata que cada uno tiene desde la sensibilidad, desde la visión, el desarrollo y poder plasmar finalmente la obra. Pero yo le voy a preguntar, digamos, en retrospectiva, vale decir, después de ya varios años de estar abocado absolutamente a la pintura, si usted tuviera que mirar sus distintos cuadros hoy por hoy, los trabajos, ¿cuántos cuadros tiene? ¿Sabe el número aproximado de cuántos cuadros tiene hechos? Mire, ahorita mismo, existentes cerca de mí, que los tengo concentrados para, pensamos ir a vivir a Portland, Oregon, y llevar estos cuadros a Estados Unidos. Ahorita tengo de varios tamaños distintos, más de 250. Claro. Pero más de 250. Sí, de los últimos, así que usted tan detallados y todo. Pero yo creo que no he contado, no he sido bueno para tomar muchas fotografías y cosas así, pero no sé, la capacidad de trabajo que yo he tenido siempre ha sido muy fructífera. Sí he pintado muchos cuadros, muchos. Ahorita le digo, a ver, y de esas obras, discúlpeme, si hoy por hoy tuviera que hacer un balance, pero ya desde lo realizado, siendo tan detallista en todas sus realizaciones, ¿cómo definiría, podría ver su evolución artística por etapas? Es decir, ¿cómo definiría eso? ¿Cómo lo dividiría? A menudo nos pasa que a los seres humanos que cuando vamos a armar una biblioteca decimos, bueno, muy bien, tenemos que ordenarla, pero ¿cuál es el orden? ¿Ordenamos de mayor a menor? ¿Ordenamos de menor a mayor por tamaño? ¿Ordenamos por color? ¿Ordenamos por título de autor? ¿Ordenamos por abecedario, pero por el apellido del autor? ¿O bien la temática? Todas son formas de órdenes, pero evidentemente siempre hay un patrón que es el predominante. ¿Cómo dividiría usted su obra, las distintas etapas de toda su obra? ¿O cómo se ve usted a través de esas etapas? Bueno, creo que desde la primera vez que yo empecé, cuando le conté que pude comprar pinturas y pinceles y todo, era un burócrata en San José, Costa Rica. Yo me acuerdo que yo quería pintar en óleo, o tenía la idea que el óleo era bueno para pintar. Pinté un pequeño cuadro de unos 30 por 30 de unos veleros en el mar, vistos desde como se ve ahora con los drones. Nunca secó el cuadro, porque lo pinté sobre una base que no deja que el óleo seque. Pasaba toda la noche, llegaba, lo tocaba y lo tocaba. Entonces descubrí que no era mi mejor manera. Pero empecé con la acuarela. En la acuarela una vez se me ocurrió hacer unas mujeres gordas, muy bonitas de acuarela. Y de allá para acá,
cuando descubrí el acrílico, que es una pintura muy buena, muy elegante, que me gusta, creo que no sé si ha habido un camino, todos tenemos un camino para hacer las cosas, ¿no? Me acuerdo de esa etapa de hace más o menos 45 años, solo así, con las mujeres gordas, que era muy bonito hacer eso. Pero después se van dando las cosas de una manera como natural, va uno cambiando, va uno haciendo las cosas. Me da mucho gusto ver cuando llego a algún lugar en donde hay un cuadro mío de hace 40 años y ver que está hecho con la misma calidad, no importa la técnica de la que tengo ahora. Pero me gusta pensar que los que hagan en el futuro pronto, porque ya voy a empezar otra vez a pintar, sean iguales. Que no me, por ejemplo, para mí fue muy difícil pasar de los cuadros pequeños, por decir algo, 60 por 60, con la misma calidad pasar a un cuadro de 250 por 250 y lograr cambiar a escala y que se vean igual de bien. Entonces me he fijado mucho en eso y aparte es como esas ganas de que cuando termines de un cuadro estés completamente satisfecho de que pusiste lo mismo. Es más, dejé de fumar hace 30 años. Fumé mucho, pero durante 30 años ya dejé de fumar. Y sin embargo, es muy raro que cuando termino un cuadro que estoy ya completamente convencido de que ya acabé, me dan ganas de fumar y me las aguanto, porque sé que fumar no tiene nada de bueno. Pero es como, te digo, es una satisfacción, yo creo, el hacer algo y terminarlo y ya no te pertenece, ya no es tuyo, ya a ver quién lo quiere o lo pone en su casa o donde sea, ¿no? Pero sí estoy convencido de que el camino que lleva uno, yo me acuerdo, si usted me pregunta ahorita, le voy a decir que de niño mi trauma era que yo no podía copiar a Superman y a Tarzán y a Batman. Nunca Bueno, pude por lo visto lo ha copiar. vencido, lo ha vencido el trauma, porque ha hecho infinidad de cuadros. Sí, pero no, por ejemplo, yo puedo poner en un cuadro una taza, se parece a una taza, pero si la sacáramos de ahí, no va a ser una taza, no funciona. A lo que voy es esto, de que uno va inventando, usted conoce mejor que yo a Quino. Bueno, si usted ve los primeros dibujos de Quino, de Mafalda, son un poquito primarios, pero inmediatamente se convierte en un gran dibujante. Quino elimina de sus caricaturas el idioma. Claro. Cualquiera puede entender un dibujo de Quino con los globitos que pone, ¿sí? Sin hablar español. Entonces, es eso mismo. O sea, por ejemplo, sí he ido Como un cambiando, he ido código mejorando. intrínseco en el mensaje, en el dibujo, en la pintura, hay como un código intrínseco. Creo que refiere a esto. Aprovecho a saludar a Gori Retes, a Nilda Rociccioli y a KF Mosaic, que se unieron al vivo. Lo escucho, adelante. No, de que sí tengo una forma particular como muchas personas que se dedican a esto, en donde encontraron un camino, como una forma de hacer no diferente, porque empezamos hace 72,000 años con el arte. Pero si usted ve, digamos, lo prehistórico, el arte prehistórico, ¿sí? También tiene calidad, la misma calidad, el deseo del detalle, las ganas de hacer las cosas bien. Y las manos pintadas en las paredes. Hay un mural gigantesco, no sé en dónde, creo que es en el desierto del Sahara o algo así, en donde son un montón de tonos de colores para hacer un mural de manos. Sobre ese mural en particular, Picasso dijo que de ahí en adelante habíamos venido en decadencia.
Es una Increíble. frase muy fuerte. Sí, pero yo sí creo que todos tratamos de hacer algo que refleje espiritualidad, que Ujú, diga que tenemos una manera, me cuesta hablar a veces, una manera de mostrar lo que somos, cómo somos. ujú, Y eso se nota en lo que uno hace siempre, siempre. Si escribe, si hace música. También los lenguajes de los que hemos, de los que nos hemos hecho para llegar a lo que hacemos. Por ejemplo, si usted ve, el principio de la pintura es un pincel y un líquido o una pasta o algo así para plasmar cosas. ujú, En la escritura, 26 letras bastan. En la música, 7 notas. ujú. Eso es lo que pienso, más o menos. Increíble. Yo estoy tentado de leerle una frase que seleccionamos que figura en el website, que dice textualmente, obviamente quiero preguntarle su opinión sobre esta frase, solo los artistas son capaces, a partir de sus obras, de reparar lo invisible de la humanidad y plasmarlo con amabilidad, dando vida a simples trozos de materia para convertir a lo intangible en observado y a lo imposible en un destino frecuente. ¿Qué piensa de eso? Suena muy bien, vamos, es un pensamiento muy valioso. ¿Quién lo escribió? Autor anónimo. Ah, mejor todavía, mejor todavía. No, eh, somos capaces de maravillas, los seres humanos, de las peores barbaries, pero siempre queda el arte, Mm, en la forma en que sea. Comida, cocina, también, todo. Somos capaces de crear porque necesitamos crear, porque necesitamos mm. dejar atrás. Esa frase es magnífica, la que Usted usted me dijo dijo. que su hijo estuvo en la Argentina muchos años, seguramente, o al menos es probable, que él haya escuchado al respecto de la existencia de un actor argentino, Enrique Ponti, que tenía una obra en el Teatro Liceo, eh, en la que decía finalmente, tuvo más de 10 años de continuos la obra, Ajá. por lo exitosa que fue, y la canción final decía, quedan los artistas. ¿Cómo nos hubiéramos enterado de la cultura griega y de los romanos si no hubiera sido por los artistas que año tras año, década tras década, centenio tras centenio nos han ido transmitiendo las distintas culturas y mucho más allá de la letra, nos hemos enterado, digamos, bueno, de cómo era el arte en ese momento y cómo se plasmaba desde las pirámides a, bueno, a distintas maravillas naturales, ¿no? Ajá. Y Quedan los artistas. fíjese, ahorita que menciona a alguien en una obra de teatro, nosotros somos, mis hijos, mi esposa y yo y amigos, de Lelutier Mm, sabemos un montón. Y lo que hicieron ellos con música. En aquella etapa mm, tremenda de la dictadura en Argentina y cosas así, ¿no? sí. Que eh, salió algo tan bueno como ellos. Y ahora mismo uno piensa, sí, como dice usted, no sabríamos de los egipcios, no sabríamos de nadie que no, si no es a través del arte y la creatividad, ¿sí? Mm, Piense usted ahorita que todo el mundo está hablando de que los extraterrestres y que ya van a llegar y que no sé qué. Yo creo que en lo único sí llegaron, que no creo en ellos, no creo en los extraterrestres realmente. Yo creo que si llegaran en lo único que nos podríamos basar para por lo menos empatarles en algo, es en lo que tenemos de arte, de música, de cosas así.
Tecnológicamente somos buenísimos ahora. A mí me asombra ver lo que se puede hacer, esto que estamos haciendo ahorita, ¿no? Usted allá y yo aquí, tan lejos, 9.000 kilómetros, 10.000 kilómetros, y tantas personas y buenas personas que están con nosotros. Tecnológicamente somos buenísimos. Las armas cada vez son más sofisticadas. El arte en sí se ha convertido en una moneda de cambio para millonarios. Esa es la parte que no me gusta, pero siempre ha sido así. La Iglesia Católica, por ejemplo, la Capilla Sixtina no se pintaba con 20 pesos, ¿no? Y todo lo que nos queda al final es el arte, la forma de crear, la forma de la bondad. Perdón, algo me hace una señal mi esposa. No, Eso no, es está bien, está perfecto. Quedan los artistas y es absolutamente cierto. Una pregunta muy personal. Si tuviera que elegir uno o dos de las obras, una o dos de las obras realizadas, ¿tiene alguna que elija como su mejor obra? No creo, no creo. Sí, siempre uno recuerda alguna, ¿no? Por ejemplo, tengo una pintura de repente me dio por pintar gallos. No es exactamente gallos de pelea. El gallo es una figura magnífica para pintar. Y pinté un gallo con una enorme cantidad de colores. Ese cuadro por ahí lo tengo. Y alrededor de él, con puro blanco sobre blanco, hice como un bordado de unas figuritas que hago que agarro una gota de pintura y la pongo y voy haciendo un montón de cositas que es como si fuera un bordado blanco completamente y un gallo al centro de unos colores magníficos y un corazón que tiene la forma del corazón la puse en dorado. Es tan sencillo que por eso tal vez sea lo que me guste. Ahora, lo que me da mucho gusto es cuando voy a algún lugar, como dije antes, creo, y de repente veo un cuadro que ni me acuerdo, porque uno no recuerda, ¿no? Y digo, qué bien está hecho. Y me siento contento de que alguien lo tenga ahí. Pero en particular, así de repente, no, bueno, tengo uno que me gusta mucho porque se lo regalé de Navidad a Marta en 1989, pero se lo entregué 25 años después, terminado y enmarcado, cuando regresó de Buenos Aires. Eso me da gusto porque fue bonito hacerlo de esa manera. Y en ese cuadro están juntas varias técnicas de las que durante ese tiempo fui desarrollando. Por eso me acuerdo, y bueno, lo tenemos aquí. ¿Cómo se Uno que llama tiene Miguel puntualmente Ángel. esa obra? ¿Cómo se llama puntualmente esa obra? Mire, cuando empecé, yo nunca tenía la idea de que un cuadro tuviera que llevar un título. Entonces siempre ponía sin título y sin título. De repente, de ahí vino que después empezar a ponerles frases, ¿no? A veces en los extremos alrededor llevan a frases larguísimas, porque creo que un cuadro es muy complicado ponerle un título. Ese cuadro en particular, si lo pusiera, el título le diría 25 años después, gracias por tu paciencia. Pero bueno, tienes que todo un poner... mensaje emotivo y afectivo. Sí, Unas sí. últimas dos preguntitas. Si yo le Gusto. preguntara a solas cómo estamos, ¿quién es Edgar Salguero de acuerdo a su mirada? ¿Qué me respondería? ¿Cómo lo describiría A Edgar Salguero. a Edgar Salguero? Eh, buena persona. Creo que solo eso. Y como artista, ¿qué diría al respecto del artista? Buen artista,
sin ir más lejos. No, una persona que sé que mis cuadros, por la forma en que los fabrico, llamémoslo de alguna manera, van a durar mucho. Soy muy cuidadoso en eso. O sea, la base de mis cuadros es para que, a no ser que lo ponga alguien al sol, pero en un lugar normal, van a durar muchos años. Creo que no envejecerán, pero tal vez en este mundo tan tecnificado, ese tipo de trabajos también hechos con tanto detalle podrían llegar a ser algún día considerados por alguien como las antigüedades de aquellos tiempos. Saludamos a Patricia Salguero, que se unió a la transmisión, y también a Val Barrado. Le damos la bienvenida. Una de las últimas preguntitas para ir finalizando la entrevista. ¿Qué consejo breve, rápido, le daría a quienes se inician en la pintura y siguen sus pasos? Que aprendan técnicas, todas las que puedan, y que no le hagan caso a los maestros en nada que tenga que ver con decir esto se ve mejor con esto, o deberías de pintar flores, o deberías de pintar... No, aprender técnicas es bueno. Yo tuve que hacer un poquito mi técnica porque no fui a escuelas, nunca lo hice. Pero creo que la técnica te da libertad, pero si quieres parecerte a alguien, ya estás mal. Tienes que buscar la manera de ser... Lo original no existe. Siempre alguien hizo lo que tú ahora estás haciendo, o tú estás haciendo algo que... como viceversa, digámoslo de alguna manera. Pero yo diría, una vez que no te compares con quien es más alto, porque siempre vas a ser más bajo, ni con quien es más bajo, porque siempre serás más alto, y así en un montón de comparaciones. La única comparación válida es con uno mismo. En mi humilde opinión, creo que usted reúne, por un lado, la sensibilidad como elemento disparador que lo llevó al arte en general, la habilidad de haberlo volcado en la pintura, mucho esfuerzo el que se requiere como para probar una y mil técnicas necesarias para finalmente tal vez resumir todas en una. Y sobre todo la humildad de no subirse más allá de las capacidades y en tal caso disfrutarlas hacia adentro, pudiendo asir un lugar de alegría personal por los logros, que es con el único escalón con el cual uno se puede medir en tanto la evolución, sin que esto signifique ninguna vanagloria. Creo que a lo largo de su obra se plasman distintos matices que tienen que ver con la infinidad de colores, con la multiplicidad de mensajes, pero sobre todo me quedo con la frase más saliente de que el arte trasciende, y en la medida en que existan pintores, aquellos que buscan hacer de su arte una obra popular, entre comillas, en el sentido de que sea de libre acceso para todo el mundo, evidentemente su arte, como a todo artista, lo trasciende y efectivamente tiene muchos destinatarios elegidos como para que la puedan disfrutar, y un mensaje como para enriquecer la cultura día tras día. Don Edgar, ¿hay algo que no le haya preguntado que quiera decir? No, mi agradecimiento a usted y a las personas que hayan participado. Hola, Tita, mi hermana. Y que qué bueno que haya gente como usted interesada en hacer este tipo de cosas, porque es bueno que la gente sepa que todos podemos hacer las cosas bien, y nada más. Le agradezco mucho. No, el agradecido soy yo, autodidacta, por cierto, uno de los rasgos más visibles que se puede observar en sus palabras, y rozando permanentemente la humildad, creo que son características salientes de personalidad que también, en alguna medida, se ven reflejadas
a través de sus obras. Muchísimas gracias por esta entrevista. Agradecemos a todos los que nos acompañaron y participaron de este vivo por Moon Virtual Gallery. No hacemos ni más ni menos que aquello que nos gusta hacer, lucir el arte de todos los artistas que participan en nuestra galería para poder divulgar así sus capacidades, para que lleguen cada día más y sin fronteras, a lo largo de todos los continentes, en la medida en que todos tengan la oportunidad de participar de estos encuentros que por otra parte son absolutamente gratuitos para cualquier espectador. Muchísimas gracias, Edgar. Es un gusto saludarlo. Gracias por haber aceptado esta entrevista. Buenas noches. Gusto. Aquí estoy, disponible. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Ya. ¿Cómo lo...? Ahí estás todo bien. Ok, ya. Gracias a